santo rostro contemplar, y aunque tu trono arriba en los cielos, lejos. Buenas tardes, hermanos, estamos transmitiendo desde mi hogar. Somos de la Iglesia Pentecostal de Chile, el pastor Nivaldo Aréjula, y queremos invitarle en este día para que participemos de un culto familiar, un culto donde nos reunimos en nuestras casas, cada una de nuestras casas estamos reunidos, y de esa manera estamos transmitiendo para que salga al aire, ¿no es cierto? Y puedan ver ustedes también, para que no estar desapercibido de la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Elevando una oración. Dios amado, hoy día te damos gracias por este día, Señor, que usted nos ha prestado, nos ha dado. Te damos gracias, Señor Jesús, por la cobertura, Señor amado. Te damos gracias por los hermanos de la congregación, Señor amado, que estamos continuamente reunidos. Y hoy día hubiésemos estado con los templos abiertos, ya estaríamos con el coro, estaríamos con todos los hermanos, bendiciendo y alabando tu nombre. Pero debido a esta gran epidemia que está, Señor amado, mundial y que nos está afectando, a nosotros como iglesia especialmente, Señor amado, que estamos recluidos en nuestras casas, Señor, cuidándonos, Señor amado, ayudándonos, Señor, los unos con los otros, comunicándonos, Señor, por teléfono, para que si de esa manera no estar desapercibido de cada uno de nuestros hermanos. Cuida de tu iglesia, Señor, cuida de nuestros hermanos, de nuestra congregación, del templo en el cual nos reunimos, Señor amado, durante la semana, Señor, mis hermanos del local, que pertenecen, Señor amado, a Pedro Aguirre Cerda, que también tenemos un local donde se alaba y se bendice el nombre del Señor. Y en este día queremos invocarte a ti, porque tú eres lo más grande para nosotros. Escúchanos esta oración, te lo imploramos por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Voy a dar lectura a la palabra del Señor que nos convoca en este día, en el libro de San Lucas, capítulo 13. Los versos que tenemos en esta tarde son del capítulo 13, verso 31, hasta el verso 35 tenemos la palabra del Señor. Y dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él le dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es desolada, desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Situaciones tan difíciles, ¿no es cierto? Hoy día mismo estamos conmemorando esta situación, la iglesia, ¿no es cierto?, el país entero. Nos acordamos cuando estamos pasando cosas difíciles, nos acordamos del Señor. Pero cuando está nuestra mesa llena de bendiciones, cuando está nuestra casa bendecida, todo sano, no hay ningún problema, no hay tempestad en el barco de nuestras casas, muchas veces nos olvidamos y no nos recordamos del Señor. Pero hoy día que han pasado los días, ya llevamos varios días, ¿no es cierto?, en nuestras casas, en nuestros hogares, solamente comunicándonos por teléfono y de vez en cuando viéndonos con nuestros hermanos de pasadita,
cumpliendo con el mandato, cumpliendo con las órdenes del gobierno, que tenemos que andar, ¿no es cierto?, con nuestras máscaras, ¿no es cierto?, en nuestra boca, para no contagiarnos con ninguno de la gente. Pero tenemos que hacer eso, hermanos, cumplamos con eso, y creo que cuanto antes ya estaremos nosotros ya viendo cómo Dios nos ha dado un buen resultado para nosotros. El primer verso nos habla: en aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo: sal de aquí, porque Herodes te quiere matar. Herodes, ¿no es cierto?, era un hombre importante que tenía mandatos, y él también tenía envidia del Señor. En el capítulo 23, verso 7 nos dice, ¿no es cierto?, de la siguiente manera: y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitieron a Herodes, que en aquellos días estaba, ¿no es cierto?, en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle. Herodes deseaba verle al Señor. Él había escuchado un buen testimonio del Señor. No había escuchado un mal testimonio del Señor. Y el testimonio de las personas, de los hermanos, creo que es más que fundamental en nuestras vidas. ¿No es cierto?, que demos un buen testimonio dentro de la comunidad, dentro de los vecinos. ¿No es cierto?, que cuántas veces nosotros salimos por las tardes, cuando nos íbamos a la iglesia, porque de ahí ya no vamos a la iglesia, pero ahí nos encontramos los vecinos: que le vaya bien, vecino, acuérdese de mí. Muchas veces lo dicen, y ahí uno se acuerda del ladrón que estaba en la cruz con Jesús, cuando le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Así también nuestros vecinos, muchas veces, de la misma manera, cuando uno sale a aquellos lugares, ¿no es cierto?, está viendo y nos dicen que Dios le bendiga, que le vaya bien. ¿Por qué? Porque el testimonio de nosotros, el testimonio de cada uno de los hermanos, creo que debe reflejar en todos lados. Y ahí encontramos también una parte que nos habla acerca de los fariseos. Nos dicen, ¿no es cierto?, los fariseos. Esta gente que quería hacerle toda la contra al Señor. Y asimismo aquel día llegaron unos fariseos. Los fariseos eran, ¿no es cierto?, los fariseos eran una secta de los judíos. Y le voy a decir qué es lo que eran los fariseos. Un partido entre los judíos que ponía mucho énfasis en las observaciones de rito y ceremonia. Pretendían tener piedad superior y se separaban de la gente común. Eso eran los fariseos. Pretendían ellos hacer tantas cosas, ¿no es cierto?, haciéndose pasar por gente muy pudiente, por gente muy intelectual, y encontramos que Jesús los reprende, ¿no es cierto?, los llama sepulcro flanqueado. Tú que por fuera, ¿no es cierto?, te presentas como una gran personalidad, y por dentro, ¿cómo estás? Y eso es lo que nosotros siempre debemos, nosotros también tener cuidado de eso, que muchas veces, ¿no es cierto?, que no nos digan: ¿para qué vamos a ir a la iglesia siendo que este hermano, que este evangélico no ha cambiado en nada? Que haya un cambio en nuestra vida, y que lo demostremos ante la familia, ¿no es cierto? La familia es nuestra primera iglesia. Cuando nos reunimos las congregaciones, los pastores, ¿no es cierto?, tenemos diferentes cantidades de hermanos, unos más, otros menos, pero la primera iglesia es la casa. La primera iglesia es nuestra casa, es nuestra familia, y a ellos nosotros tenemos que darle ejemplo para que ellos sean ejemplos de los demás también. Y Jesús nos habla en el verso 32 y dijo, la respuesta que le dan los fariseos: y decir, aquella zorra, y aquí que yo echo fuera demonios. Y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. ¿No es cierto? Y al tercer día termino mi obra. ¿Por qué está hablando acerca de
de esa situación el Señor, porque él veía qué es lo que querían, ¿no es cierto? Con esas palabras querían ellos atormentarlo y opacar lo que él tenía. Jesús predice, ¿no es cierto? Encontramos como Jesús sana en un día de reposo. Jesús sana, no importa, para él todos los días eran iguales, ¿no es cierto? Encontramos como Jesús sana a una mujer. Lucas 13, encontramos 10:13. Ahí encontramos nosotros como también ahí Jesús sana a una mujer que estaba complicadísima. Y enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. 18 años enfermo. ¿No es cierto? Ahí nosotros encontramos de la manera como el Señor, ¿no es cierto? No importa el tiempo, no importa la edad, no importa el tiempo que estén, sino que vio a esa mujer que estaba enferma, una mujer encorvada, una mujer que estaba muy complicada, pero Jesús la sanó. Y eso es lo más importante. Y le dijo: mujer, cuando la vio, dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. También a nosotros, ¿no es cierto? Que el Señor nos libre, de toda enfermedad que hoy día andamos cuidándonos. Tenemos que cuidarnos, pero es la forma, ¿no es cierto?, en la cual nosotros tenemos que cuidarnos para no caer en esa enfermedad, en esta epidemia que hoy día tenemos. Jesús predice también, encontramos en este verso que dice: y hago curación y al tercer día termino mi obra. Jesús predice el sufrimiento que él iba a tener. Jesús lo predice. Y en San Lucas 22:37 nos habla de esa manera: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía, ¿no es cierto?, en mí aquello que está escrito. Y fue contado con, ¿no es cierto?, con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene que cumplirse. Estaba escrito, ¿no es cierto?, que él tenía que padecer. Jesús estaba escrito que tenía que padecer. Él predice su término. Faltaba todavía, él estaba en el ministerio, ¿no es cierto?, predicando, haciendo señales, pero se encuentra con él, estaba recalcándole a los que estaban con él, diciéndole que todo el tiempo no iba a estar con él. Porque muchos de ellos pensaron que Jesús iba a estar eternamente, él iba a formar un reino acá en la tierra. Y Jesús le aclaró: mi reino no está aquí, mi reino está más allá del sol. Que el Señor nos bendiga. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Que el Señor nos bendiga. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas, ¿no es cierto?, a los profetas. Lucas 24, ahí también encontramos en San Lucas capítulo 24, como el Señor nos enseña en el verso 19, Lucas 24, 19 dice: entonces le dijo: ¿qué cosa? Y ellos dijeron: del Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios, y de todo el pueblo, varón profeta. Jesús era el profeta de los profetas. Hoy día nosotros nos encontramos con profetas en diferentes partes. ¿No es cierto? Pero ¿serán profetas? ¿No será que andan averiguando muchas veces la vida de las personas y le están profetizando acerca de la vida? Y están tomando nombres y dice el Señor, y dice el Señor. Algunas veces tenemos que tener cuidado cuando tomamos esa palabra que dice el Señor. A lo mejor lo está diciendo ese Señor que está diciendo esas palabras, pero nunca lo ha dicho el Señor. Aquí encontramos varón perfecto, un profeta de el Señor. Jerusalén, Jerusalén. Esa palabra creo que
a nosotros creo que nos puede llegar muy adentro. Jerusalén, Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque Jerusalén, ¿no es cierto? Encontramos en Jerusalén, en segunda de Samuel encontramos Jerusalén, Jerusalén. Cómo veímos en nosotros, cómo Dios se preocupó también de Jerusalén. Segunda de Samuel capítulo 5, versos 6 y 7. Ahí encontramos la palabra del Señor acerca de Jerusalén. Jerusalén era un pueblo, ¿no es cierto? Era su querido pueblo. Capítulo 5, versos 6 y versos 7. Aquí lo tenemos, versos 6 y 7. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén. David, el rey David. Entonces marchó el rey David con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos, los que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir David: no puedes entrar acá. Pero David, como el Señor lo había enviado, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo a David aquel día: todo el que huyere, ¿no es cierto?, que hiriera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y a los ciegos. O sea, quería exterminarlo. ¿Por qué razón? Jerusalén, Jerusalén. Encontramos nosotros también, amigo, hermano, que en esta tarde usted está viendo, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. Estamos predicando acerca de estos días, Jerusalén, Jerusalén. Cómo el Señor también se preocupó, ¿no es cierto?, de ver aquel rechazo. Cristo rechazado. Cristo fue rechazado, ¿no es cierto?, de tal manera que el ministerio de Él no fue un ministerio fácil. No fue un ministerio ¿no es cierto?, fue un ministerio difícil que tuvo que pasar Jesús. Pero Él continuó porque sabía que Él venía enviado de su Padre. No venía enviado por cualquier persona. Jesús venía enviado por su Padre. Que el Señor nos bendiga. San Mateo capítulo 8. Ahí nos habla acerca también. Capítulo 8. En el verso 3 y 4 nos dice de esa manera. Jesús entonces... Mateo, ¿no es cierto? Mateo capítulo 8, verso 34. Es el verso 34, no 34. Verso 34 dice de esa manera. Y toda la ciudad salió al encuentro a Jesús. Y cuando le vieron, le dijeron que se fuera de, ¿no es cierto?, de su entorno. Que se fuera. Rechazado Jesús. Un Jesús rechazado por su mismo pueblo, después que había hecho una gran sanidad, ¿no es cierto?, sanó un paralítico. Y resulta de que lo rechazan. Sanó, ¿no es cierto?, sanó al demoniado gadareno. Cuando se encuentra con los gadarenos, ¿no es cierto?, llega y les habla de ellos, y ellos le dijeron, y llega y les autoriza que los demonios vayan sobre unos puercos, sobre unos chanchos. Los dos puercos se derribaron, se fueron, se despedazaron por las rocas, pero los dueños, los que perdieron esos cerdos, fueron y reclamaron: ¿por qué? ¿Quién nos paga esto ahora? Pero no valía más la sanidad de ese hombre, ¿no es cierto?, que estaba endemoniado, que todos esos cerdos que estaban ahí. Mucho más valía la vida de él. Por esa razón, nosotros encontramos a un Cristo, ¿no es cierto?, un Cristo rechazado. Al oírlo Jesús, encontramos que cuando se ve en esa situación, como el Señor, ¿no es cierto?, ve todo esto y le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrean a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿Cuántas veces el Señor nos habló? ¿Cuántas veces nosotros
también hablamos, predicamos en las calles. Nosotros ya estamos por 56 años acá en Puente Alto predicando la palabra del Señor. Pero ¿cuántas personas han llegado a la iglesia? ¿Cuántas personas han pasado? Muchas personas han pasado por todas las iglesias, no solamente por la de nosotros. Por muchas iglesias han pasado, han sido sanados de enfermedades difíciles como es el cáncer. Pero después se han olvidado del Señor. Hoy día, en esta tarde, si alguno de ellos está escuchándome, que un día pasó por alguna de las iglesias, no específicamente por la mía, sino por alguna de las iglesias evangélicas que esté escuchando, que un día recibió sanidad, que un día le clamó al Señor, estando en angustia usted le clamó al Señor, pero hoy día se olvidó del Señor, sepa que el Señor a usted le va a cobrarle. Cuando usted se presente ante Él, no puede decir, yo no le conocí, nadie me habló del Evangelio. No, porque un día usted recibió una oportunidad, recibió una sanidad. Que el Señor nos bendiga. El verso 35, y aquí vuestra casa os será desierta. Yo digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Cristo exaltado. Cristo exaltado, ¿no es cierto? Encontramos cómo se exaltó sobremanera el Señor. En Lucas 22:69, Cristo exaltado. 22:69, ahí tenemos cómo el Señor fue exaltado a lo sumo, ¿no es cierto? Y dice de esa manera. Lucas capítulo 22, verso 69, dice de esa manera. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra de vuestro Dios. El Hijo del Hombre. Exaltado, o sea, Él ya cumple con el mandato, Él cumple con lo que tuvo que hacer acá en la tierra. Ahora, ¿qué es lo que hace? Ahora el Padre, Cristo es exaltado, es levantado a los cielos y se sienta al Padre, a la diestra del Padre que le envió, ¿no es cierto?, acá en la tierra. Por esa razón, ¿no es cierto?, encontramos nosotros que no estamos acá predicando de balde. Estamos hablando de un Dios muerto, estamos hablando de un Dios vivo, no una imagen, no un crucifijo que llevamos colgado, ¿no es cierto?, en nuestro pecho. Estamos hablando de un Dios vivo, ¿no es cierto?, que responde la oración. Un Cristo que responde la oración. ¿Por qué razón? Porque eres la verdad y la vida. La destrucción, templo destruido. En el primer día de la semana, muy de mañana, ¿no es cierto?, en el capítulo 24 de San Mateo, ¿no? San Mateo 24 nos habla también que fueron, y Jesús llega y se presenta, ¿no es cierto? Los discípulos le preguntan, qué grande, qué maravillosos son aquellos templos, qué maravillosos son aquellos lugares. En el verso 1 y 2 Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¡Qué maravilla! ¿No es cierto? Nosotros veíamos a través de las noticias, las películas, veíamos maravillas de edificios y uno dice, oye, qué grande, qué bonito. ¿Y Jesús qué fue lo que le dijo? ¿Veis todo esto? Mírenlo bien. De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Que no quede piedra. El templo. Y el templo de Jerusalén fue destruido también. Los discípulos fueron perseguidos. Los discípulos del Señor fueron perseguidos. De tal manera que todo eso, amigos, hermanos, se terminó. Pero encontramos nosotros que nuestra fe no tiene que desmayar. Un día el Señor vendrá a buscarnos. Un día el Señor tendrá que venir a buscar al remanente. Él dijo, voy pues a preparar un lugar donde yo esté, vosotros también estéis.
Pero no debemos de confiar nosotros también en esa palabra. Porque algunas veces nos allegamos porque leemos la Biblia, porque vamos a la iglesia, cantamos el himno, le damos ofrenda y todo ese asunto. Pero tengamos cuidado. Tenemos que arrepentirnos de corazón. Tenemos que tener un arrepentimiento de corazón. Y tenemos que, de esa manera, hay una palabra que creo que muchos de nosotros la llevamos muy dentro de nuestro corazón. Palabra que dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Que su casa, sus hijos, sus nietos, sus nietas, le sirvan al Señor. Eso es lo que nosotros andamos buscando, andamos predicando, que el Señor vendrá a buscar. Y no todo aquel que diga Señor, Señor. Hoy día, ¿cuántos que están angustiados, que se han contaminado con este virus? ¿No es cierto? ¿Cuántos están clamando? ¿Cuántos estarán llorando? Estarán pidiendo, Señor, ayúdame. Estarán pidiendo a alguna persona que es evangélica, un cristiano: ayúdenme, oren por mí. Está solamente pidiendo de angustia, no está pidiendo muchas veces en su interior. ¿No es cierto? Como esa mujer, cuando llegó a las plantas del Señor, ¿no es cierto? Llegó a sus plantas y lloró, roció con sus lágrimas sus pies, los secó y después los perfumó. Por lo tanto, eso es también un arrepentimiento verdadero, tal como lo dijo Zaqueo, ¿no es cierto? Un hombre importante de aquel lugar, dijo, ¿no es cierto? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. En este día, ¿no es cierto? A través de esta comunicación, a través de este mensaje, ¿no es cierto? Que pueda llegar la salvación hasta su casa, hasta su hogar, donde usted se encuentra, ¿no es cierto? Viendo en diferentes partes. A través de, ¿no es cierto?, de internet llega a muchas partes el mensaje. Diferentes iglesias estamos haciendo lo mismo, predicando. Llega hasta el exterior, fuera del país. Han visto este programa de diferentes de Brasil, lo han visto también de Argentina, estaba viendo este programa, ¿no es cierto? Diferentes iglesias predicando. Que esta palabra no quede vacía en esta tarde. Muchas gracias, voy a orar al Señor por este mensaje, para que quede grabado en su corazón y en el mío también. Gracias te doy, Señor, en esta tarde, porque tú eres muy bueno, porque tú eres muy bondadoso. Quiero pedirte, Señor, a través de esta palabra, Señor, que usted está preparándose ya para aquel encuentro final. Nosotros también podemos prepararnos para el encuentro final. El mañana no es nuestro, el mañana es tuyo, Señor. Nos acostaremos, oraremos, le daremos gracias por el día que nos dio, pero el mañana no sabemos de qué manera vamos a despertar. Quiero pedirte que cuide los nuestros, que cuide, Señor amado, a mis hermanos de mi iglesia, que yo soy su pastor y ellos me conocen la voz del pastor. Bendígales a ellos. Si más de alguno esté resentido de salud, bendígale, Señor, y sánale. Tal como fuiste, llegaste a aquella mujer que hacían tanto tiempo que estaba encorvada, no podía caminar, solamente miraba el suelo y no podía levantar su cabeza. Pero llegaste tú y le sanaste. También puedas sanar a aquellos hermanos, a aquellas hermanas que están resentidas de salud, que algunas veces nos llaman por teléfono, Señor, a nuestras casas, sabiendo en qué condición estamos y cómo están ellos contándonos. Y ahí está la iglesia, Señor, la iglesia triunfante. No la iglesia, Señor amado, esta es la iglesia militante que estamos aquí en la tierra. Pero un día pasaremos a la iglesia triunfante cuando pasemos de este lugar al otro. Escúchanos, Señor, esta oración y bendíganos. Cuida nuestros templos que los hemos construido para juntarnos, que hoy día están vacíos, Señor. Líbranos de toda violencia, que nadie, Señor amado, pueda violentar nuestros templos, Señor. Es donde nos reunimos, es donde lo hemos consagrado para ti. Gracias te damos, Señor Jesús, te lo pido todo por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Quiero enviar saludos a nuestros colegas pastores, ¿no es cierto?, de nuestra Iglesia Pentecostal de Chile. Quiero saludar a nuestro obispo, ¿no es cierto?, Ulises Muñoz Moraga,
que este año dejó el obispado, ¿no es cierto?, por el reglamento que teníamos en nuestra iglesia. Que Dios le bendiga a nuestro obispo Ulises, nuestra pastora Isabel, su hijo Abraham, que estaba complicado de salud, ¿no es cierto?, nuestro obispo Sergio Veloso Tolosa, que está en San Javier, él es que hoy día nos está gobernando, y él es que está dando las pautas, ¿no es cierto?, para nuestros cultos. Que el Señor le dé la visión, obispo, ¿no es cierto?, Sergio Veloso, como también su esposa. Cuídales, Señor, bendígales a ellos. Gracias por nuestro pastor superintendente, por nuestro pastor supervisor, que este año me parece que no vamos a tener supervisión. Los trabajos que teníamos para este año, que muchos de ellos ya se han suspendido, Señor. Pero lo que no se ha suspendido es la palabra tuya, que es la que predicamos todos los días. Bendiga a mis hermanos oficiales de mi iglesia, Señor. Bendiga a mis hermanas Dorcas, los jóvenes, Señor, y así cada uno que los que tiene una responsabilidad en la iglesia, ¿no es cierto? Nuestras hermanas Dorcas, que son fieles durante estos días, orando, pidiéndole al Señor que el Señor les ayude. Cuida, Señor, de tu iglesia, como también cuida de nosotros en este momento. Y si es que se me ha olvidado decirle a algún grupo de la iglesia, el coro oficial de la iglesia, bendiga al jefe de coro, su ayudante, y cada hermano que compone nuestra iglesia, el portero de la iglesia, los predicadores que predican durante la semana, bendígales a ellos. Les invito también a escuchar durante la semana, de lunes a viernes a las 8 de la noche, y el día domingo lo hacemos más temprano. Que Dios les bendiga ricamente. Voy a rogar la bendición por este servicio. Señor amado, bendiga este servicio, que estoy concluyéndolo, Señor. Bendiga a cada hermano, cada hermana que lo está viendo en este momento. Cuídele, Señor, y guíale. Aquellos que tienen un negocio, Señor amado, hazle prosperar, que ese negocio no se vaya a desmayar, sino que ese negocio que ellos tienen, son trabajadores independientes. Cuídale, Señor. Y aquellos hermanos que están trabajando de sus casas, de la misma manera, protéjale, Señor, para que no queden sin trabajo, Señor. Son una familia y detrás de ellos hay un hogar. Gracias por todo. Envía tu bendición sobre este culto. Se lo imploramos todo por Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que nuestro Dios les bendiga.